varias oportunidades. En primer lugar, lo primero que quiero aclarar que no ha habido un gobierno en la historia de la Argentina que haya hecho tanto por los jubilados. Creo que la última vez que estuve acá en 678 lo dije, pero me parece es importante reiterarlo. 2.430.000 nuevos jubilados desde 2003 a la fecha y hoy tenemos la tasa de cobertura jubilatoria más alta de América Latina. 7 veces aumentó la mínima jubilatoria. Después de 14 años de estar parado la mínima jubilatoria en 150 pesos, hoy aumentó en 7 veces la mínima jubilatoria. El presupuesto destinado a la seguridad social creció de manera significativa. 2 veces al año hay movilidad jubilatoria. Este año aumentó más del 26% cuando ellos decían que iba a crecer solo el 4%. ¿Por qué? Porque refleja el aumento de la actividad económica, refleja que la economía crece en los ingresos tributarios y con lo cual aumentan las jubilaciones. Hay una tasa de igualdad y solidaridad, lo decía Demián que estuvo ayer con ustedes, en materia de igualdad jubilatoria que es envidiable y es la más alta de América Latina. Me parece que tenemos que estar orgullosos como argentinos por la decisión no casual, sino firme de un gobierno, primero de Néstor Kirchner y después de la presidenta, de que en la Argentina tenemos un sistema jubilatorio fuerte, sólido y que podemos hacer frente a las jubilaciones todos los días y todos los meses. 5.700.000 jubilados cobran todos los meses y con una mejora de menos a más permanente. Ahora bien, la oposición de manera demagógica, de manera oportunista, sin ningún tipo de criterio, de rigurosidad, lo decían muy bien y quedaba muy bien reflejado. No hubo un pedido de informe al ANSES cuánto era el cálculo de la ley. O sea que nosotros fuimos al Congreso de la Nación, con el ministro Vudú y mientras estábamos hablando del cálculo, cuánto era el costo de la ley, los senadores de la oposición firmaban el dictamen y no nos escuchaban. Entonces, faltó rigurosidad, faltó en un tema estratégico, en un tema de Estado, en un tema muy sensible, que es pagar todos los meses la jubilación, en donde uno tiene que prever la sustentabilidad. No hubo apreciación sobre la fuente de financiamiento, en ningún momento la explicaron, en ningún momento dijeron de dónde iban a salir los recursos. Automáticamente, si esta ley se ponía en vigencia, entraba en déficit la ANSES, quebraba el sistema previsional, en una ley de desfinanciamiento del Estado, pusieron en un artículo que teníamos que liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Evidentemente todo eso refleja no solo la improvisación, la liviandad con la cual toman los temas, un tema estratégico en donde hay que tomarlo con mucha seriedad. Porque, ¿qué pasó? Hoy lo explicaba muy bien la presidenta. El pasado argentino ha sido un colapso en materia previsional. Hubo el 82% móvil en 1958 de Frondizi, y 4 años solo duró ese 82% móvil. Ya empezaron los déficits, no se podía pagar y permanentemente el sistema previsional estaban en déficit y con cajas desfinanciadas. Es la primera vez en la historia de la Argentina que tenemos un sistema de seguridad social que está sólido, que paga todos los meses las jubilaciones, que no corre el calendario de pagos como hacían ellos en la Alianza. Entró en déficit permanente el sistema, la historia lo indica así, con consecuencias terribles para la economía, y es la primera vez que está sólido el sistema, que está inclusivo y que hay una perspectiva de mejora. Ahora, ¿de dónde sale el dato para la oposición del superávit del ANSES con el cual poder financiar por lo menos parte, dicen ellos, o por lo menos escuché eso, parte de lo que se trata este proyecto? Ninguno de los legisladores que hizo referencia al financiamiento dio precisión y rigurosidad sobre los datos. Yo seguí el debate desde mi oficina y en ningún momento dio rigurosidad y precisión sobre el debate. Yo les dije a ellos en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Coparticipación y de Presupuesto, cuál era la situación del ANSES en términos fiscales, que se lo firmaba, que era la misma presentación que iba a hacer ante la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control del Poder Ejecutivo y del ANSES. Les dije, este año el ANSES tiene las cuentas equilibradas. A lo sumo tendremos un superávit de 500 millones de pesos. Y ellos insisten en un superávit de 15.000 millones de pesos. Es mentira, mienten de manera descarada, de manera abismal. Y se lo firmaba con el tesorero de ANSES, con todos los colaboradores que tienen la responsabilidad como funcionarios de todos los días administrar, junto conmigo, administrar la ANSES. Entonces, mienten descaradamente, mienten de la fuente de financiamiento, saben que no se puede financiar, porque en definitiva eso, hay palabras elocuentes de un montón de legisladores que veían ayer, que decían, bueno, sabemos que esto es inviable, pero bueno, en algún momento encontraremos la forma de darle sustentabilidad en el tiempo. Otro senador habló, bueno, de acá a fin de año llegamos con una imprecisión total de los números el año que viene, y después del 2012 nosotros queremos un sistema previsional para siempre, digamos, no estamos solo pensando de acá en los próximos meses. Ahora esta falta de rigurosidad y de precisión
en realidad no parece que no les salió a hacer bien las cuentas, sino que no les interesó porque ellos sabían que iba a un veto. Esto fue nada más que una puesta en escena para crear una situación política, creo yo. No creo que sean estúpidos. No, y que entonces no saben cómo hacer una cuenta. Yo creo que lo que tenemos que pensar cuál es el objetivo real que tiene esto, ¿no? Cuando uno lo escucha, cuando uno lo ve haciendo, digo, uno podría pensar que esto simplemente es una idea de algunos que toman a la gente por estúpida y puede pensar que, bueno, escondiendo las cosas, creen que tomándolos, sobre todo a los adultos mayores o a la gente por estúpida, pueden lograr algo. Pero para mí no es el tema. Para mí esta ley debería llamarse Ley de Quiebra del Estado, pero debería llamarse Ley de Quiebra del Estado Clarín. Para mí este es un proyecto del diario Clarín. Es un proyecto del diario Clarín que, si ustedes se acuerdan, esta idea no estaba en ninguna de las plataformas de los partidos que se presentaron en elecciones el año pasado. Es más, cuando se constituyó este nefasto Grupo A, hablaban de las retenciones, de la ley de medios, de la ley de reforma política, y en ningún momento se hablaba de esto. Me parece que en un punto, Clarín, cuando empezó a ver que eso no iba ni para atrás para adelante, no podían juntar quórum, que no le salía nada, empezó, desde las tapas, desde determinados artículos, a forzarnos a llevar adelante una idea como esta, que era por lo demagógica, esperaban que dañara al gobierno, y que después, por las consecuencias que podía tener, podía ser enormemente beneficiosa para el propio grupo. Yo lo sé porque ustedes se acuerdan en ese momento, y a mí me tocó charlar con algunos de los legisladores, en ese momento los legisladores no querían saber nada con este proyecto, los legisladores opositores. Yo me acuerdo de haber charlado con alguna gente del PRO que te decían, no, te imaginas nosotros que siempre dijimos lo contrario, siempre pensamos lo contrario, ¿cómo vamos a proponer esto? Es un disparate. Hablar con los radicales y te decían, imagínate nosotros, decimos esto, vamos a quedar como unos ridículos, nos van a recordar el 13% del descuento, nos van a matar, es una locura. Además votamos en contra del CFJP, de la estatización del CFJP, ¿cómo vamos a venir ahora? Es como votar contra el matrimonio civil y estar a favor del matrimonio igualitario, digo, es un disparate cómico. Y los supuestos de izquierda decían lo mismo. No, nosotros obviamente nunca vamos a apoyar un proyecto que no tenga una nueva financiación, hablan de aumento de los aportes patronales, que no iban a dar quórum si no estaba claramente fijado, todo mentira. Se negaron hasta que el monopolio empezó a apretarlos, 2, 3 tapas diciendo que eran inútiles, que no servían para nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y terminaron siendo funcionales, llevando adelante este dislate, llevando adelante este mamarracho, que se aprueba por la traición serial nuevamente del vicepresidente Cobos, y que tampoco se aprueba una ley, como nos decía hoy Clarín o como están los diarios. Nuestra Constitución dice con mucha claridad, artículo 78, que los proyectos votados por ambas cámaras van al Ejecutivo para su estudio, que los promulga o los veta. O sea, nunca hubo una ley que estamos vetando. En síntesis, para mí, esto es un proyecto para beneficiar al Grupo Clarín, buscando desgastar al gobierno, como muy bien decía Diego, quebrar el sistema jubilatorio, probablemente con la intención de si por alguna casualidad se llegaba a hacer esto, podría volver a la privatización, podían volver a la CFJP, y en el medio llevarse algunos dividendos. Porque cuando uno observa el decreto, ¿no? Y lo ve y toma un poquito la idea de analizarlo, se encuentra con lo que mencionó hoy la presidenta y se dijo bastante, y se mencionó muy claramente acá, de la obligación que le hacen a ustedes de vender el fondo de garantías, dentro de los cuales, si recordamos, como también se mencionaba ayer, hay acciones, 300 millones de pesos de acciones del Grupo Clarín que fueron compradas a 29 pesos y que hoy valen menos de 3. Vendidas rápidamente. Yo digo, esto parece una cajita feliz diseñada por el monopolio, que yo estoy seguro que a los actores de la oposición no les sirve, porque los deja muy mal parados, los deja parados en la irresponsabilidad, de la poca seriedad y la autocontradicción permanente. Por eso salen hablando no con demasiado fuerza ni nada, porque se dan cuenta que es algo que termina mostrando una chantada y una intencionalidad tan clara frente a los números que se planteaban recién, que no hay mucha vuelta. Digo, nadie puede decir que esto es votable y nadie puede decir que esto es un proyecto con algún viso de lógica. Juan Manuel, una pregunta, porque la verdad es que no veo la ganancia política de la oposición en plantear un imposible. ¿Dónde está? Hoy, por ejemplo, decía, el gobierno va a tener que pagar un costo político muy alto si veta la ley. Digamos, ahora, yo creo que ese presunto costo político del veto va íntimamente vinculado a llamar a esta ley la ley del 82% móvil. Me parece que hay que desenmascarar eso porque ese es el nombre que le puso la oposición y el nombre que le puso la corporación mediática. Pero ayer yo la verdad me quedé muy sorprendida cuando el investigador del CONICET nos explicaba que
si se llevara adelante esto, aumentaría en un 15% la desigualdad en la clase pasiva y que habría sueldos de jubilados de 40.000 pesos, Sí, mientras que hay un 12% de personas de esa edad que todavía no cobran una jubilación mínima, de modo tal que me parece que lo que hay que empezar a hacer es blanquear de verdad qué se votó y qué es lo que se veta. Bueno, la ganancia de la Decididamente- miseria que veíamos recién hoy ahí en TN diciendo pobre los jubilados, la ilusión. Claro. Y un hecho Esa histórico, ganancia un hecho histórico que fiscal. duró pocos meses, pocos segundos, digo. segundos, Un hecho que duró sí, pocos sí. segundos. Vaya hecho histórico. Eso revela lo que... No, decididamente, es como decía Juan Manuel, acá una de las cosas que se refleja es la liviandad de la oposición y la liviandad por parte del vicepresidente. Yo quiero hacer una pequeña mención al respecto. Primero, es líder de una de las oposiciones... es Tenemos un punto. informe dedicado al vicepresidente. Bueno. Si querés lo podemos Si dejar querés para lo el vemos después, momento. porque es evidente cómo la poca responsabilidad a la hora según la función que uno le toca y ejercer, la poca responsabilidad que demuestra. Ahora, perdón, una Sí, cortito, dale. pregunta. Yo creo que quedó en evidencia ayer, bueno, con este economista, este investigador del CONICET, de las implicancias del proyecto que presentó la oposición y que logró la media sanción con el voto de Cobos. Ahora, a mí me parece también que ha habido un déficit de parte del gobierno para explicar realmente la inequidad que implicaba ese proyecto. Yo realmente creo que ayer, como Sandra también explicaba recién, de cómo se reforzaba las jubilaciones que realmente tienen, porque hubo más aportes, tienen una jubilación que suena absolutamente absurda en el contexto de lo que ganan la mayoría de los jubilados. Y ese proyecto garantiza eso, no fue explicado si querés... adecuadamente, me parece, y entonces quedó que el 82% móvil es un reclamo histórico. A lo que el en gobierno cual- no puede llegar, exactamente. Claro, a lo que el gobierno no puede A ver, satisfacer. hay dos cuestiones. Primero, el proyecto es inviable y es impracticable y no están los fondos suficientes, no están los fondos para hacer frente a ese proyecto. Eso es una primera definición. Segunda definición es los artículos del proyecto. El artículo 6, 7 y 8 son incalculables y deberíamos jubilar a todos los Parece que no 5 son el mociones. 6, 7 y Soy 8. 6 y 7. El 8 no. El 8 me parece que queda fuera. Tenés razón. Pues sí, el sería 12 genial. Si el era 12 así, sería genial. El 12 nos obliga a liquidar los activos, pero hay algunos que son impracticables desde el punto de vista operativo y administrativo. No tuvieron ningún tipo de consideración al respecto. Pero yo te doy un dato. La aplicación del fallo Badaro, que es uno de lo que proponía, digamos, este proyecto, hoy implica que hay jubilados en la Argentina que ganan en términos brutos 59.000 millones de pesos por sentencia judicial. O hay jubilados que tienen retroactivos superiores a los 2.200.000 pesos este año. Entonces, evidentemente, esto genera una inequidad muy grande en el ámbito de los jubilados. Nosotros hemos tomado una decisión firme y la sostenemos y estamos orgullosos de haberlo hecho, que es aumentar la mínima jubilatoria. Si nosotros hubiésemos seguido los criterios de Badaro para aumentar la mínima jubilatoria, hoy la mínima sería de 527 pesos. Nosotros decidimos aumentar más las mínimas. ¿Por qué? Por lo que decía Demián ayer, el investigador del CONICET. Porque justamente nosotros, uno de los criterios que sostenemos es la solidaridad dentro de los jubilados, para no replicar las diferencias que existen entre los trabajadores y los empresarios que aportan y demás, y en la vejez llegar en los adultos mayores, tener más equidad y más solidaridad. Y el proyecto va contra eso, en el sentido de que aumenta la inequidad y propicia estas situaciones desmedidas de jubilados de 59.000, 54.000, 48.000, todos estos por aplicación del caso Badaro o sentencias judiciales. Muy bien, Claro, pasamos ¿sabes a... qué? Yo A ver, sí, Juan agregaría Manuel, por favor. Porque decía Nora, uno en política está acostumbrado, o sea, a veces hay proyectos que son meramente demagógicos e imposibles, que uno los descarta porque sí, digamos, en el mismo discurso, digamos, aumento general de, como propone el Partido Obrero, siempre a un mínimo de 7.000 pesos para todo el mundo, digo, ese tipo de proyectos sobre oferta electoral, y por otro lado, proyectos inequitativos. Este es raro, porque es un proyecto inequitativo e imposible, o sea, combina dos cosas que en general no se dan. Y se vende como demagogia. Claro, cuando uno sobrepromete, en general sobrepromete mejor para todos. Sobrepromete por un lado, pero a la vez lo hace enormemente inequitativamente. Decís que la alternativa Tiene no es lomo, bisón. Yo diría que lo de bisón todos los días es un poquito mucho. Habría que tener estas jubilaciones que hablaba Diego antes para poder mostrar un bisón todos los días. Pero bueno, Diego me decía hoy que
de aplicarse los cálculos, dicen que las jubilaciones más altas aumentarían entre el 80 y el 1000%. 1000%. Y las jubilaciones mínimas el 37%. Claro. Si uno quiere reproducir y ampliar la desigualdad previamente existente, está yendo para otro lado. Pero es raro encontrar las dos cosas juntas, por eso uno cuesta explicarlo, porque no se entiende cómo alguien, si quiere hacer una cosa, tendría que ser una sobreoferta, tendría que ser buena. Esto es una sobreoferta, pero a la vez inequitativa. Una novedad interesante. Seguimos.